surgió una supuesta sana e inocente pregunta. Y ahora vamos a ver que no tenía nada de inocente, que no tenía nada de sana. Génesis capítulo 4, versículos 1 y 2 dicen: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Yahweh he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Bueno, muchas veces hemos hablado acerca de los diferentes niveles de interpretación que las escrituras contienen. El literal, el alegórico, el que se puede expresar a través de parábolas o narraciones, y finalmente el nivel secreto, ¿sí? Esos 4 niveles de interpretación. Pero un detalle que nunca tenemos que olvidar es que los diferentes niveles de interpretación no se pueden contradecir. ¿Qué significa esto? Que lo que yo afirmo en el nivel literal no se puede contradecir en el nivel alegórico o en una narración. Si digo que Adán conoció a Eva y ella concibió, lo que vemos, por ejemplo, en el aspecto literal, después no puedo afirmar que Eva concibió de otro ser. Es necesario establecer algo. La Iglesia protestante tiene un gran defecto, que no lo han tenido en general las diferentes creencias que ha tenido el ser humano a lo largo de la historia. Gran parte de las personas formadas en el cristianismo protestante tienen un concepto de sí mismos mayor que el que deberían tener. Pecan por una gran carencia o falta de humildad. ¿Por qué digo esto? No todos, pero la mayoría se creen capacitados para crear iglesias, religiones, interpretar textos bíblicos, transformarse en investigadores y todo lo que se les ocurra. El problema es que no lo hacen a partir de encarar con seriedad la tarea de estudiar. Los textos bíblicos nos hablan de cuestiones históricas, filosóficas, culturales, sociales, lingüísticas, de hermenéutica. Cuando alguien a lo largo de los años se prepara estudiando economía, historia, literatura, filosofía, idiomas, hermenéutica bíblica, alcanza una formación que le va a permitir estar en condiciones, preparado para poder desarrollar con cierta seriedad cuestiones bíblicas. Ojo, no estoy hablando de salvación, siempre me gusta aclarar este tema. La salvación pasa por otro lado, pasa por reconocer que Yeshua, nuestro Señor y Salvador, que entregó su vida en la cruz, estaca de ejecución, stauros, como se le quiera llamar, derramó su sangre y esa sangre nos hace salvos. Para eso no necesito ser ningún estudioso, ningún erudito. Eso que quede bien claro. Ahora, para enseñar, para interpretar las escrituras, para desarrollar doctrina, sí tengo que hacerlo. Ahora, por más que una persona haya estudiado todo esto, no significa que lo que diga o enseñe va a ser correcto, pero sí que va a tener una base seria y firme en la cual apoyarse. Por eso, y no quiero ofender a nadie con lo que voy a decir, pero los más viejos, ya me puedo empezar a contar en ese grupo, podemos recordar lo que era un sacerdote 40 años atrás, 45. Recordemos lo que era un sacerdote católico. No digo que fuera correcto, sí lo que decía, pero un sacerdote católico era alguien con estudios firmes, con conocimientos, ¿verdad? Esto no es para hablar mal de un pastor protestante ni de otra gente, pero en general un sacerdote católico era alguien que estudiaba, como mínimo. Estaba 4 años en un seminario, luego tenía que hacer un año de práctica, luego del año de práctica era destinado un año a ser ayudante de alguien, y luego de eso, después de 6 o 7 años, recién podía hacer las prácticas por él mismo, dar sermones, dar enseñanzas bíblicas, de las que hacen ellos, obviamente. O sea, había, digamos, una seriedad. Y yo he visto, hace unos cuantos años atrás, personas que eran nombradas pastores, por ejemplo, porque tenían buenas intenciones. Había, sí, por supuesto, personas que tenían libros y estudiaban y leían, pero como digo, en general, en el mundo evangélico, cualquiera se cree capacitado para analizar las escrituras, enseñarlas, dar posturas dogmáticas, impartir doctrina. Volviendo al texto, lo primero que tenemos que analizar es lo que literalmente nos dice. Permítanme explicar algo. Cuando veo cosas escritas en internet buscando el pelo en la leche o la quinta pata al gato, veo muchas veces que los que comentan textos bíblicos buscan cosas raras, cosas ocultas, perdón. ¿Y por qué lo hacen? Porque tratan de sorprender y enganchar al lector o al que escucha un video con algo raro. Pero ¿saben qué? Desgraciadamente,
Cuando hay cosas muy raras detrás de un texto, en realidad lo que se está escondiendo es la serpiente, torciendo la sana y buena intención de las personas de aprender acerca de las cosas de Dios. Acuérdense de la caída. La caída se produce, cuando me refiero a la caída, me refiero a nuestra madre Eva, sí, nuestra madre, porque todos descendemos de ella. La caída de nuestra madre Eva se produjo por una promesa de conocimiento, una promesa de saber y conocer algo que los demás no sabían y tener el poder que ese conocimiento oculto, secreto daba. En el ser humano hay una búsqueda hermosa e intensa, ¿sí?, de conocer acerca del Creador, una forma de conectarse con Él. Pero como todas las cosas, el maligno va a tratar de torcer esa sana intención y transformarla en algo malo. El aspecto literal de las escrituras es el que nace sencillamente de las palabras y la forma en que está construida, por ejemplo, una oración. Miren, cuando yo era niño, las personas usaban una herramienta que yo la sigo usando y la uso en papel, una herramienta muy importante que era el diccionario. Veamos qué nos dice el diccionario acerca de la palabra literal. ¿Sí? Porque si hablamos de que hay que interpretar en primer lugar literalmente el texto bíblico, bueno, a ver qué significa literal. El diccionario dice que literal es algo que está conforme a la letra del texto, al sentido exacto y propio, no lato ni figurado, ¿sí? O sea, las palabras que están en él. ¿Qué nos dice esto? Sencillo, que hay que ver la letra del texto, las palabras que se usaron, el sentido exacto. Cuando dice que no el sentido lato, lato significa algo ampliado, ¿sí? O sea, otras cosas que podrían decirse o deducirse. El sentido literal no incluye otras conclusiones, no incluye lo que podría decirse, lo que podría ampliarse. El sentido literal es lo que quiso decir. Veamos el texto que nombré. Génesis 4, 1, 2. Veamos el primer versículo. Génesis 4, 1. Dice, conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Yahweh he adquirido varón. Bueno, vamos a ver el sentido literal, ¿sí? Como nos dice el diccionario, sencillo. ¿Quiénes son las personas que aparecen en este texto? Adán, Eva, el primer versículo, ¿sí? Adán, Eva, Caín, y es nombrado Yahweh. Analizar el aspecto literal de esto es analizar la oración, como cuando aprendíamos en la escuela, ¿sí? Una oración normal, sencilla, que tiene un sujeto y un predicado. ¿Te parece que tuviéramos que volver a la primaria, verdad? Bueno, perdónenme por ser maestro también en esto. Para un análisis sencillo, una cosa que podemos hacer es dividir este primer versículo, que seguramente ustedes lo tienen ahí a la mano, lo podemos dividir en dos oraciones. Una que nos dice la acción que hizo Adán y otra que ya nos habla de Eva. Fíjense que dice, conoció Adán a su mujer. Bueno, ¿quién es el sujeto de esta oración? Obviamente Adán. Este sujeto hizo algo. ¿Qué hizo? Conoció. ¿A quién conoció? Bueno, conoció a su mujer. Alguien dirá, pero hermano Ricardo, es muy tonto lo que está haciendo. Y nos dice que él hace una acción que es conocer. Por supuesto, yo daba el ejemplo, no sé si eso quedó grabado o no, de que conozco un amigo, Carlos, por ejemplo, nos conocemos, compartimos cosas, hemos compartido comida, charlas, ¿verdad? Momentos, y nos conocemos. Sin embargo, el propio diccionario nos explica que la palabra conocer tiene otro significado. La expresión número 6, si mal no recuerdo ahora, del diccionario, dice que conocer es tener relaciones sexuales. Lo que nos indica que Adán tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva, ¿verdad? No nos está diciendo que haya tenido otra persona u otro ser, sino que fue Adán. Decir que una persona diferente tuvo relaciones sexuales con nuestra madre Eva es una blasfemia, es una contradicción a la escritura, lo que conlleva a una blasfemia. ¿Por qué? Porque toda escritura es inspirada por Dios, por Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Entonces, tergiversar, cambiar, decir algo diferente a lo que Ruach HaKodesh, que el Espíritu Santo ha expresado a través de las escrituras, es blasfemia. Tan sencillo como eso. La escritura dice que fue Adán quien tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva, con su mujer Eva. La segunda parte de este versículo contiene acciones que son hechas por Eva. Dice que concibió y que luego dio a luz a Caín, ¿verdad? Y da una declaración muy importante donde se dice que Eva
manifiesta que esto ocurrió por voluntad de Yahweh. Por voluntad de Yahweh he adquirido varón. Y esto no es algo menor, ¿verdad? Por lo que vamos a ver después. Entonces aquí estamos teniendo dos acciones de Eva que recaen sobre una persona. Algún día podemos analizar esto, si quieren, es un tema muy interesante, ver lo que es el sujeto, el objeto, el predicado, ¿verdad? El objeto directo de una oración. Son cosas muy interesantes y que las pensamos desarrollar en un seminario que seguramente a partir de enero vamos a hacer y en lo cual Emiliano en su momento los va a estar informando. Pero bueno, yendo a esto sencillo hoy, la acción que tiene Eva de concebir y dar a luz recae sobre una persona en particular. Vemos en el versículo 1 que es Caín. Bueno, todo esto, como les dije, alguien podrá decir, bueno, Ricardo, pero esto es muy sencillo, esto es muy simple, esto lo vemos aquí escrito. Bueno, tan simple como tiene que ser lo literal. El aspecto literal de la escritura es este aspecto simple, sencillo y profundo que no puede ser contradecido. El aspecto literal no puede ser contradecido por el aspecto alegórico, por un cuento que se desarrolle o por el aspecto secreto. Y vamos a ver que esto es muy importante. Bueno, ¿cómo podríamos, decía yo hoy, tener más información de esto? Bueno, a partir de otros textos que estén en la propia Torá, en la propia Biblia. Podría haber un texto de uno de los profetas que nos aclare algo más. Podría haber un texto del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, o de alguna de las cartas de los apóstoles, todo lo cual consideramos válido. Podría agregar información a esto. Pero no tenemos. Ahora, imaginemos por un momento que agregamos supuestos conocimientos sin fundamentos en la Torá, o sea, sin textos bíblicos que lo respalden. Por ejemplo, decir que Eva tuvo relaciones con el diablo y que producto de ello nació Caín. Alguien dirá, bueno, pero esto no tiene ninguna fundamentación bíblica. No creo que alguien se anime a agregar algo en las Escrituras. ¿Ah, sí? Bueno, yo les voy a mostrar que sí hay personas que se animan a agregar a las Escrituras. Hay alguien que alguna vez escribió el siguiente texto. Escuchen, voy a leer literalmente, ¿sí? Algo que alguien escribe sobre este texto. Dice así: Samael, montado sobre la serpiente, vino a Eva y ella concibió. Después Adán vino a ella y ella concibió a Abel. Como está dicho, y conoció a Adán a Eva, su mujer. Bien, ¿qué nos ha dicho este texto? Samael, montado sobre la serpiente, vino a ella y ella concibió. Lo que nos está diciendo este texto, que el ángel caído llamado Samael tomó posesión de la serpiente y tuvo relaciones sexuales con Eva, y producto de esto ella concibió. Después nos dice que Adán vino a Eva y ella concibió a Abel. Como sabemos que Eva tuvo primero a Caín y luego a Abel, el texto lo que está diciendo es que Caín fue concebido por Eva después de tener relaciones con un ángel caído, con Samael. Ahora, ¿es esto lo que nos dice la Torá? Y obviamente, por supuesto que no. Claramente contradice la Torá. Ahora, ¿dónde aparece este texto blasfemo que yo acabo de leer? En un libro que se llama el Pirkei, sí, ¿cómo lo puedo traducir? Bueno, quédense con la palabra Pirkei. El Pirkei de un rabino, el rabino Eliezer, en su punto o perek, capítulo, digamos, 21. En el Pirkei del rabino Eliezer, capítulo 21, aparece este texto donde dice que Eva tuvo relaciones, antes que con Adán, tuvo relaciones sexuales con un ángel caído que tomó posesión de una serpiente, este ángel llamado Samael, y que producto de esto fue concebido Caín. Ahora, ¿quién es este rabino Eliezer que escribió esto? Bueno, este rabino Eliezer, hijo de Hircano, ¿sí? Es Rabí Eliezer ben Hircanus, para quien lo quiera aprender más de esto, fue uno de los que se llaman Tanaíta. ¿Qué eran los Tanaítas? Bueno, primero les cuento algo más. Este hombre era un Tanaim de segunda generación. Fue alumno de otro rabino muy importante en el judaísmo, Yohanan ben Zakkai. Perdón, voy a decir más suave. Fue alumno de Yohanan ben Zakkai, ¿sí? Por si alguien quiere investigar sobre estas cosas. Yohanan ben Zakkai
es conocido también como Ribás, ¿sí? Como el rabí Yohanan ben Zakkai. Fue un sabio del judaísmo muy importante, del período del Segundo Templo, o sea, de tiempos de Yeshua. Vivió entre el año primero y el año 73, ¿sí? O sea que vivió 3 años más luego de la caída del templo. Y este señor, Yohanan ben Zakkai, fue el maestro de Rabino Eliezer. Yo al decirles que vivió en Jerusalén entre el año primero y el año 73 más o menos, les estoy diciendo que fue contemporáneo de Yeshua. Fue uno de los rabinos que obviamente rechazó a Yeshua y rechazó a los seguidores de Yeshua, de Jesús. Los Tanaim, estos supuestos sabios judíos, son precisamente los sabios judíos que rechaza ¿quién? Nuestro Señor Yeshua, que rechazan los apóstoles de Yeshua y que rechaza, por ejemplo, Pablo. Yohanan ben Zakkai, y obviamente su continuador, ¿sí? El rabino Eliezer, son precisamente los sepulcros blanqueados. Son esta generación de supuestos sabios que llamaron sepulcros blanqueados. Estos estaban llenos de huesos muertos, de esa sabiduría falsa de la cual les he hablado anteriormente. Entonces, lo que esta gente escribió, ¿qué puede ser? Lo digo con todas las letras, basura. Lo que esta gente escribió, lo que esta gente enseñó, lo que esta gente transmitió, es de la basura de la cual nos habla Pablo. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué me importa lo que esta gente dijo? Bueno, el tema es que hoy por hoy hay cientos de personas, y desgraciadamente lo veo en esos grupos de llamadas raíces hebreas, que están abrevando toda esta porquería. Todo esto que Pablo llamó basura y que nuestro Señor Yeshua llamó podredumbre de huesos muertos. Repito, este señor Rabí Eliezer, que escribió el Pirkei, este Pirkei del Rabí Eliezer, que está reconocido dentro del Talmud, que fue discípulo de Rab Zakkai, este Rabino Eliezer es una de las personas que muchos están siguiendo en estos tiempos. Este Rabbi Eliezer fue compañero de Gamaliel II. Gamaliel II es nieto de Gamaliel, aquel que aparece en Hechos capítulo 5. De hecho, incluso este nieto de Gamaliel I, es este Gamaliel II, tuvo una hermana, Ima Shalom, que es una de las pocas mujeres que aparecen en el Talmud. Y esta hermana de Gamaliel II, Ima Shalom, se casó con Rab Eliezer, que fue el que escribió este Pirkei que yo les acabo de nombrar, donde se dice que Eva tuvo relaciones sexuales con una serpiente tomada por el espíritu, este demonio, Samael. Como ustedes pueden escuchar, toda esta cantidad, esta sarta, digamos, en lenguaje muy rioplatense, toda esta sarta de tonterías son las que están contenidas en el Talmud. Toda esta gente, Rab ben Zakkai, Rab Eliezer, Gamaliel II, toda esta gente, que estaban todos relacionados, todos estaban de acuerdo. Les digo más, Gamaliel II fue jefe del Sanedrín, el Sanedrín que se compone luego de la destrucción del Templo de Jerusalén. Toda esta gente es la que luego da origen al llamado judaísmo rabínico. Eso que a algunos les encanta y salen corriendo atrás, ven un hombre con barba y con un talit y con una kipá y salen corriendo, a ver qué me dice, qué aprendo de este sabio. Estos no son sabios. Estos son esos sepulcros blanqueados que rechazó nuestro Señor Yeshua. Rab ben Zakkai, Rab Eliezer, Gamaliel II, todos estos que escribieron esos textos y que aparecen en el Talmud, son los que nuestro Señor Yeshua rechazó. Bueno, veamos por qué doy tanta importancia a esto. Veamos la segunda parte del versículo 4, del capítulo 4, perdón, de este versículos 1 y 2. Dice, después dio a luz a su hermano Abel. O sea, ¿quién fue? Obviamente fue Eva, ¿no? La que dio a luz. Es lo que yo le decía, un sujeto tácito, se sabe que es Eva. Ahora, este texto que dice, después dio a luz a su hermano Abel, tiene un inconveniente. No tiene una palabra que tiene el versículo anterior. Lean, si ustedes tienen ahora Génesis 4 en sus manos, versículos 1 y 2, van a ver que el versículo 2 no contiene algo que tiene el versículo anterior. No tiene la palabra concebir. ¿Sí? Ese es el inconveniente que tiene. Entonces, al no tener la palabra concebir,
nos puede llevar a una idea. O bien, fueron concebidos al mismo tiempo, con lo cual Caín y Abel eran gemelos, o bien simplemente no aparece la palabra concebir. Si fueron concebidos juntos, si eran gemelos, bueno, uno nació primero, que es Caín, y otro nació segundo. El inconveniente está en que la Escritura no lo aclara. La Escritura no dice que eran gemelos. O sea, no hay un texto que diga que eran gemelos. Entonces, ¿qué ocurre si alguien, por ejemplo, sigue al judaísmo farisaico y actualmente el judaísmo rabínico y acepta como verdadero pensar que Caín fue hijo de una concepción diabólica? Que entonces Abel también habría venido por esa concepción diabólica. Obviamente, los rabinos no son tontos y como se dan cuenta de esto, tratan de acomodar las cosas. ¿Qué dicen? Les voy a leer de nuevo el texto. Dice, Samael montado sobre la serpiente vino a Eva y ella concibió. Después vino a ella, Adán, y ella concibió a Abel. O sea, ¿qué están diciendo? Que primero Eva concibió en su vientre a Caín, ¿sí? Producto de su relación con el diablo, y luego produjo en su vientre lo que concibió con Adán, perdón, que fue Abel. Y el texto, ese texto blasfemo, más adelante dice, Rabí José dijo, Caín y Abel eran gemelos. Y ahí se afirma que eran gemelos. Entonces, ¿cuál es el único texto que dice que Caín y Abel eran gemelos? Un texto que no está en la Biblia. Un texto que no es bíblico. Alguien dirá, ¿y por qué esto es importante? Bueno, en estos días, una persona hizo una pregunta, una persona a la cual yo me refería al comenzar este audio, este video, cómo se transforme después. Una persona hace una pregunta supuestamente inocente en internet y dice, pero hermano Emiliano o Emiliano, al no decir que Eva concibió a Abel, ¿no está queriendo decir que ellos eran gemelos? ¿Acaso no eran gemelos? El que está preguntando esto, no lo está preguntando porque se le ocurrió, porque lo dudó. Lo está preguntando porque lo leyó en un texto judío, pero no está siendo sincero, no lo está aclarando. Entonces, ¿a qué conduce esto? A que una persona, en su inocencia, ¿verdad? En su sana mente, busque, diga, a ver, Caín y Abel eran gemelos. Y entonces, por ejemplo, se ponga a googlear y se ponga a investigar y encuentra que hay un texto judío que dice que ellos eran gemelos. Y entonces ese texto judío dice, ah, mirá, acá está, acá aparece esto. Ah, resulta que eran gemelos. Y acepta eso como verdadero. A ver, ¿qué más me dice? Y entonces, ese pequeño texto, sirve como un gancho, sirve como un escándalo. Lo que la Biblia nos dice, recuerden ustedes, ocasión de caer. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor dice, si tu mano te es ocasión de caer, quítala? Si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo. Bueno, ya he explicado en otras ocasiones que cuando se dice ocasión de caer, en realidad la palabra original es escándalon en griego. Un escándalo es una trampera. Aquí, la investigación, que como dije, es el gran vicio que traen muchos del protestantismo, el creer que por su cuenta pueden investigar, que pueden conocer la verdad, que pueden elaborar doctrina, ese vicio los conduce finalmente a ingresar en textos llenos de maldad, los textos talmúdicos. Estos textos que, por ejemplo, pueden conducir a ver que supuestamente Eva tuvo relaciones con el diablo. ¿Comprenden cuál es la peligrosidad de estas cosas? Que estas no son cosas suaves, no son cosas inocentes, no son cosas sanas. Estos son ganchos puestos por el maligno, por el diablo, para que la persona termine comiendo del fruto prohibido y accediendo a conocimientos que no son conocimientos ni verdaderos, ni sanos, ni conocimientos puestos por Dios. Muchas veces detrás de estas supuestas inocentes preguntas, lo que hay es un lazo, hay un anzuelo de parte del enemigo para conducirnos a textos que son malos, a cosas que no son buenas. Porque como he dicho muchas veces, el 90% del Talmud es brujería babilónica. Y fíjense, esto no es lo único, porque alguien, en su inocencia,
a estos que tanto les gusta indagar en Internet y creerse sabios para poder encontrar la verdad, los pueden conducir, por ejemplo, a otro texto judío, rabínico, falso, corrupto y lleno de la inmundicia de Babilonia. Y es el Targum Pseudo-Jonatam. Yo les he comentado que en los tiempos de nuestro Señor Yeshua, la Biblia ya no se leía en hebreo, se leía en arameo. Y de hecho, gran parte de nuestros textos del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, tienen contacto con los textos en arameo. ¿Por qué? Y porque en la sinagoga se leía en arameo, se leían los Targumim. Y el Targum más aceptado, el Targum que no niega a nuestro Señor Yeshua, es el Targum Onkelos. Pero hay un Targum que los judíos rabínicos escribieron y que termina contradiciendo a nuestro Señor Yeshua. Es el Targum conocido como Pseudo-Jonatam. Es un Targum falso. Entonces, si yo fuese un judío rabínico, un judío farisaico, que quiero conducir a un cristiano al error, ¿qué haría? Trataría de conducirlo a que lea el Targum Pseudo-Jonatán y le diría, esto es un texto antiguo, es un texto arameo, es un texto de los tiempos de Jesús. Y entonces, inocentemente, una persona que dice, así que Caín y Abel eran gemelos, a ver, ¿qué nos dice el Targum? Fíjense, el Targum Pseudo-Jonatán dice, y conoció Adán a su mujer Jabá, Eva, que había deseado al ángel. Y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido un varón. Y dio a luz de su marido Adán a su hermano gemelo Abel. Como ven, en este Targum se nos dice que Abel era un hermano gemelo de Caín. Y alguien dice, justo lo que yo vi, justo lo que aprendí, que eran gemelos. Entonces, ese mismo texto nos dice otras cosas. Fíjense cómo comenzó. Dice, y conoció Adán a su mujer Eva, que había deseado al ángel. ¿Cómo? Para. ¿Cómo? ¿En qué momento deseó Eva un ángel? Eso no lo dice la Torá. No, no lo dice porque no es cierto. El deseo de Eva fue hacia Adán. ¿Por qué? Porque es lo que nos dice la Escritura. Recuerden ustedes que precisamente luego de la caída en Edén, se establece que el deseo de la mujer va hacia su marido. Este texto del Targum Pseudo-Jonatán, que sigue el judaísmo rabínico y que siguen tantos en las raíces hebreas, está contradiciendo a la Escritura, pero no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque es muy sutil, porque el veneno diabólico es muy sutil. Este texto está diciendo que Eva deseó a un ángel caído. ¿A qué ángel caído? A ese ángel caído que se llama Samael, que el texto que les leí antes del Pirkei del Eser dice que tuvo relaciones con Eva. Yo sé que no son cosas fáciles. Detrás de todo esto se encuentra la idea de la concepción de Eva con un demonio. Como pueden ver, esta idea de que Caín y Abel eran gemelos no tiene fundamento en la Torá. Sí lo tiene en los textos que escribieron los sepulcros blanqueados que negaron a nuestro Señor Yeshua. Este texto no tiene fundamento en la Torá. ¿Pero saben por qué lo ponen? Porque ese texto, esto de decir que a Caín y Abel eran gemelos, conduce a que inocentemente las personas lean textos donde se agregan cosas no solamente no bíblicas, sino directamente demoníacas. Queridos hermanos, sean astutos, no sean tan tontos.